las instrucciones para la programación número 5 es realizar la técnica de la hamburguesa. Esta técnica ya la hemos trabajado con ustedes. El contenido de esta semana es bastante teórico y requiere de que nosotros analicemos y reflexionemos. Para ello nos va a servir esta técnica. Acá les voy a presentar en pantalla cómo es que va estructurada. Como les mencionaba, es algo que ustedes ya han realizado. Acá el pan que tenemos acá al inicio, colocamos el nombre de nuestro tema, que en este caso es educación y democracia. Vamos a conocer el día de hoy cuál es la relación entre la educación y una vida democrática. Ese sería nuestro título. Seguidamente, en la parte acá del tomate, podemos colocar nosotros una oración de apoyo o algún tipo de complemento a nuestro título que está acá. Acá donde en la parte como café es donde va la carne, ahí van todas las ideas principales. Es en este espacio donde ustedes tienen que colocar todas aquellas ideas que ustedes consideren relevantes. Seguidamente de eso, en la lechuga ustedes pueden colocar alguna otra idea de apoyo o algún otro dato que ustedes consideren interesante. Entonces, eh, esa sería en la lechuga. En el pan, de la parte de abajo, ustedes pueden colocar una conclusión. Pueden redactar ustedes una conclusión como tal o pueden ustedes comentar algo que les haya llamado la atención, pero acá es una oración que concluye todo el tema que nosotros ya trabajamos. Entonces, en eso es lo que ustedes deben de realizar dentro de esta técnica. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta. No, señor. Muy bien, gracias. ¿Los demás? No, señor. Muy bien. Levantamos la manita si no hay dudas, por favor. Muy bien, gracias. Muy bien, muy amables. Muy bien. Si tienen a llegar algún tipo de problema con la señal o algo similar, me avisan o pueden salir y volver a ingresar. No tengan pena que yo siempre les voy a seguir dando el acceso. Entonces, esa sería la actividad para esta semana. Como les mencionaba, hoy vamos a conocer el tema entre educación y democracia. La vida democrática siempre va a requerir que nosotros tengamos una educación que también vaya encaminada a la democracia. Acá nos dice que la vida democrática requiere de una madurez individual, es decir, de autonomía y de independencia, además de una madurez cívica, que es la participación de los individuos o de las personas. Es decir, que una vida democrática o para vivir dentro de un estado democrático, nosotros debemos de tener autonomía y también de tener participación dentro de los procesos que se llevan a cabo. Para ello voy a proyectarles acá algunas preguntas. Estas preguntas ustedes las deben de copiar en su cuaderno y les van a dar respuesta. Para ellos es para lo que ustedes necesitan su programación. La primera pregunta les aparece acá en pantalla. ¿Cuántos niveles se proponen en la relación entre la educación y democracia y cuáles son? ¿Cuáles son aquellos niveles que se proponen dentro de la educación y la democracia? Ahí en la programación la van ustedes a encontrar, la respuesta prácticamente. Entonces, copiamos esta pregunta o ya sea que ustedes le tomen una captura y me avisan para poder mostrarles la siguiente. Cuando ya tengan copiada la manita, cuando ya tengan copiada la pregunta, perdón, levantamos la manita, por favor. Muy bien, gracias. Muy bien. Muy bien, gracias a los compañeros que ya notificaron que ya tienen la pregunta. Los demás voy a esperar
Vamos a dar otros minutos. Muy bien, gracias. Muy bien. Muy bien, vamos a pasar entonces a la pregunta número 2. La pregunta número 2 nos dice, ¿cuáles son los propósitos de una educación democrática? Los voy a presentar ahora. ¿Cuáles son los propósitos de una educación democrática? La segunda pregunta es, ¿cuáles son los propósitos de una educación democrática? Eso también lo van a encontrar ustedes en la programación. Copiamos la pregunta y me levantan la manita, por favor, cuando ya la tengan copiada o ya le hayan tomado alguna fotografía. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Los que ya confirmaron. Voy a dejarla un minuto más. ¿Cuáles son los propósitos de una educación democrática? Esa es la segunda pregunta. Muy bien, confirman por favor los que ya copiaron esta pregunta. Muy bien. Muy bien, vamos a pasar entonces a la siguiente. Y la última pregunta es, ¿cuáles son las condiciones para hacer la experiencia de una forma de vida democrática en la escuela? Les voy a dar una pista en esta pregunta. La respuesta la van a encontrar ustedes al final de la programación. Ahí es donde un autor propone cuáles son aquellas condiciones que se deben de crear para que las personas tengan una experiencia de vida democrática. Y ustedes deben anotar cuáles son esas condiciones. Si no estoy mal, son como 6. Entonces, para que ustedes las anoten. Esa es la tercera pregunta. ¿Cuáles son las condiciones para hacer la experiencia de una forma de vida democrática en la escuela? Y de igual manera me confirman cuando ya tengan copiada la pregunta. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Muy bien, excelente. Entonces, ya que tienen todos copiadas las preguntas, les voy a dar unos de 8 a 10 minutos para que ustedes respondan esas preguntas y después puedan compartir las respuestas acá en clase. Entonces, yo tengo la 1:13. Vamos a voy a cerrar esta sesión porque a mí me parece que mi conexión a internet es inestable. Entonces, no sé si con ustedes se escucha bien o se entiende entrecortar.
¿Se escucha bien con ustedes o se escucha entrecortado? ¿Me escuchan bien o se escucha algo entrecortado? Perdón. Tenía algo entrecortado hace rato. Sí, bueno. Gracias Neri por la confirmación. Vean, entonces a mí me aparece acá que hay una falla en internet. Entonces voy a tratar la manera de poder solucionar eso en lo que ustedes contestan esas preguntas. Voy a darles, nos vamos a conectar nuevamente a la 1:22. A la 1:22 nos conectamos nuevamente para que ustedes puedan compartir sus ideas y en eso yo voy a poder arreglar voy a ver si puedo arreglar este problema que tengo con la conexión. Entonces voy a cerrar esta sesión. En eso ustedes responden esas preguntas y después regresamos a la 1:22. ¿Estamos claros? Sí, señor. Muy bien, gracias. ¿Los demás? Sí, señor. Muy bien, gracias. Muy bien, entonces si estamos claros con esa instrucción, salimos de esta sesión, por favor, y volvemos a ingresar a la 1:22. Muy bien, cuando hablamos de una educación democrática y una educación tradicional o una educación normal, nos hacemos referencia a esa formación que tenemos, ¿verdad? A cómo se van formando los individuos y si se les da una educación moral adecuada. Además de ello, también se nos tiene que inculcar una identidad cívica. ¿En qué tan identificados nos sentimos nosotros con el lugar en donde vivimos y con las actividades que se realizan? Si ustedes recuerdan, tal vez cuando estaban en primaria o en básico inclusive, se realizaban estos actos cívicos. Y, por ejemplo, en primaria yo recuerdo que los actos cívicos eran siempre en base a un símbolo patrio, ¿verdad? Un acto cívico sobre la marimba, otro acto cívico sobre la monja blanca, sobre la bandera, y así sucesivamente. Esto tenía la finalidad de poder inculcarnos este valor cívico, esta educación cívica que nosotros tenemos que tener y que tenemos que desarrollar dentro de nuestro entorno. Muy bien, la primera pregunta que ustedes iban a responder era cuántos niveles se proponen en la relación entre la educación y la democracia y cuáles son estos niveles. Entonces, me gustaría escuchar cuántos niveles encontraron ustedes. Señor, yo encontré 4, creo. Muy bien. 4, muy Señor, bien. igual encontré 4. Muy bien, encontraron 4 niveles. Precisamente son 4 niveles los que forman, los que se proponen dentro de una relación entre la educación y la democracia. Muy bien, le voy a pedir a Neri que nos lea cuáles son los niveles que encontró. Señor, encontré el primero, es el nivel macro, creo que es donde el derecho de igualdad. El segundo, donde se basa en el derecho y participación en la toma de decisiones. Ujú. El tercero, el derecho a ser incluido en la comunidad. Y el cuarto, la relación entre estudiantes y docentes. Muy bien, excelente. Esos son los 4 niveles que propone esta relación entre educación y democracia. El primer nivel nos habla a un nivel general. Cuando hablamos de un nivel macro, es a un nivel nacional, por ejemplo, o de amplias cantidades, ¿verdad? Que abarca a la mayoría de personas. El segundo nivel nos habla sobre este derecho que nosotros tenemos a participar en la toma de decisiones que tiene el Estado. El cuarto, pues como lo mencionaba su compañero, hace referencia
a nuestro derecho de poder ser incluidos en ciertas actividades, a que se nos involucre en las actividades que se realizan. Y el último es esta relación que se refleja entre estudiantes y docentes a nivel individual. Si nosotros respetamos a nuestros compañeros, a nuestros pares, a las personas con las que nos relacionamos, vamos a respetar también nuestro país, nuestro entorno y nos vamos a desarrollar con esos principios morales. Pero si, por ejemplo, no cumplimos nosotros, no respetamos a nuestros compañeros, desde que estamos estudiando nosotros no tenemos ese principio, ese valor de respetar a los demás, de desarrollarnos con valores morales que sean éticos, que formen en nosotros un buen ciudadano. Por ende, cuando estemos desarrollándonos dentro de un ambiente profesional, eso nos va a afectar. A eso hace referencia la educación y la democracia. Existen ciertos objetivos fundamentales que tiene una educación democrática. John Dewey es una de las personas que se les considera como el padre de la idea de este tipo de educación. Él nos propone que primero, como individuos, debemos afrontar nuestros intereses personales y también aprender a relacionarnos con nuestros pares, con nuestro entorno, en el lugar en donde nosotros estemos y poder tener este control social. En segundo lugar, él nos dice que se deben de formar hábitos espirituales que hagan posible la realización de cambios sociales sin producir desorden. Es decir, que dentro de una educación democrática también se prevé poder realizar ciertos cambios, que se puedan desarrollar nuevas metodologías, nuevos procesos, sin llegar al desorden, ¿verdad? Sin llegar a la violencia, por ejemplo, o alguna de las otras formas que existen de poder resolver un conflicto, sino que lo hagamos de una manera pacífica y que esto genere un beneficio social para todos, no solamente para una persona. En la segunda pregunta nos dice cuáles son los propósitos de la educación democrática. Me comentaban que algunos no habían encontrado esta respuesta, entonces me gustaría ver si alguien la encontró, cuáles fueron los que encontraron. Señor, ya lo encontré. ¿Ya? Muy bien. Ya, vamos a ver. Creo que son 3. Muy bien. ¿Los leo? Sí, por favor. Creo que el primero es, digamos, el interés personal por parte de los estudiantes en las relaciones sociales. Uh-huh. El segundo, levantar y mantener el control social basado en la persecución y el logro de las metas. El tercero, creo que es desarrollar las habilidades intelectuales, morales y prácticas necesarias. Algo así. Muy bien, excelente. Esos son los 3 propósitos que se propone una educación democrática. Acá vemos que primero coloca, al estudiante dentro de generarle un interés personal, que él se interese por conocer la democracia de nuestro estado o de nuestro país. Nuestro estado es democrático. Cuando hablamos de democracia nos referimos a una forma de gobierno en donde se tiene una participación ciudadana. Entonces, la educación democrática propone que primero tengamos ese interés en conocer a qué se refiere democracia. En el segundo, levantar y mantener un control social basado siempre en que se alcancen las metas o los objetivos que se lleguen a trazar. Y el 3 es en desarrollar habilidades intelectuales y morales que nos puedan ayudar a poder llevar a cabo los procesos que nos corresponden como profesionales en base al respeto. El respeto dentro de una sociedad es muy importante, dado que si yo puedo respetar a los demás también me van a respetar a mí. Eso no es algo que se utilice únicamente en el ámbito académico, sino que se utiliza en el área también profesional. La educación democrática incorpora valores morales. Los más importantes que propone es la igualdad y la libertad, que van a tener el núcleo, van a ser una parte central dentro de todo esto. Las escuelas democráticas pretenden que dentro de sus contenidos o dentro de su desarrollo también se enseñen ciertos términos políticos. En nuestro país, por ejemplo, yo lo comentaba en otra clase, que existe una ley que se llama Ley de Acceso a la Información Pública. Yo no había tenido conocimiento de esta ley hasta hace unos meses que tuve que estudiarla y tuve que exponer esta ley junto con
con otras leyes que tienen que ver con la contratación que hace el Estado. Entonces, cuando yo leí esta ley, encontré un artículo en donde dice que es obligación del Ministerio de Educación y de todos sus elementos poder incluir dentro de sus contenidos, enseñarles a las personas, a los estudiantes, a qué información tienen ellos derecho a acceder. Prácticamente esta ley se tendría que difundir desde el nivel preprimario, primario y nivel medio. Sin embargo, yo no sabía, ni siquiera sabía de que existía ese artículo y esa ley yo la conocía, pero no la había estudiado a fondo. Entonces, eso propone una educación democrática. Poder también nosotros entender términos políticos, de leyes, para que nosotros podamos desarrollarnos dentro de nuestro entorno, dentro de la sociedad, pero que lo hagamos con conocimiento. Porque existen también, ustedes conocen la situación de nuestro país, ¿verdad? Hay muchas personas que optan o tienen cargos públicos, pero que carecen de estos tipos de conocimientos. Entonces, no es, por ejemplo, para ser presidente en nuestro país, ni siquiera se solicita que tengan una maestría, por ejemplo, un doctorado o que tengan algún tipo de estudio en otro país, sino que son requisitos muy básicos los que se pide, ¿verdad? Que tengan una edad mayor a, que sean guatemaltecos y no se le exige mayor énfasis a ese elemento. Entonces, es necesario que nosotros conozcamos este tipo de procesos para que también podamos desarrollarnos de manera profesional. Cuando yo recibí este curso donde les digo que me tocó exponer esta ley, había una compañera que ella ya laboraba dentro de una municipalidad y cuando vimos el código municipal, ella pues desmentía que algunos procesos que se enmarcaban dentro de ese código no se llevaban a cabo en donde ella trabajaba. Entonces ahí se evidenciaba que tal vez las personas que estaban a cargo de realizar ciertas acciones no tenían este tipo de conocimiento. Esa es la finalidad de una educación democrática, poder incluir dentro de la formación elementos políticos, de organización, de legislación que puedan hacer que las personas, los estudiantes se desarrollen de una manera eficiente. La tercera pregunta es, ¿cuáles son las condiciones para hacer la experiencia de una forma de vida democrática en la escuela? ¿Cuál fue la respuesta que ustedes encontraron a esta pregunta? Señor, así como usted nos dio una idea, son los que están, digamos, los que están casi de último. Digamos, la primera es libre circulación de ideas. Tercero, fue en la capacidad individual y crear soluciones sobre problemas. El tercero, el uso de reflexión, crítica y análisis para valorar ideas. El cuarto, preocupación del bienestar de otros y el bien común. Cinco, preocupación por la dignidad de los derechos de los individuos. Seis, comprensión de que la democracia no es tanto una idea, pues que debe perseguir, pues este es un conjunto idealizado de valores. Y el séptimo, creo, es organización de instituciones sociales para promover la forma de vida democrática. Muy bien, gracias Neri, excelente. Estas son las condiciones que propone este autor para poder hacer que las personas tengan una experiencia de vida democrática. La democracia, como les mencionaba, más que ser un tipo de política o una forma de gobierno, también lo indica acá, es una forma de vida que va a promover la utilización de valores dentro de nuestros círculos sociales. Esa es la finalidad principal que tiene este tipo de educación. eh, Hacer que nos respetemos unos a otros. Este tipo de educación no debe de encapsularse únicamente en las escuelas, por ejemplo. Ustedes pueden aplicarlo dentro de su ámbito laboral, familiar, que nos respetemos unos a otros, que respetemos las capacidades de los demás, que busquemos siempre la igualdad y la libertad de expresión. Una educación democrática va a generar en una sociedad que exista un interés común, un interés por procurar por las demás personas, ¿verdad? Por un beneficio de la comunidad, una capacidad crítica también que nosotros podamos analizar ciertas situaciones para ejercer un control social y habilidades pues, que van a hacer que llevemos a cabo nuestras metas o aquellos objetivos que se planteen como sociedad o como comunidad.
es importante también darle seguimiento siempre al principio de igualdad y al de respeto por las personas. Muy bien, no sé si hay alguna duda o alguna pregunta. Levantamos la manita, por favor, si no hay dudas. Muy bien, gracias. Muy bien, excelente, muy amables. Muy bien, si no hay dudas, entonces solamente les voy a dar un recordatorio. Siempre revisar su plataforma para que estén sus calificaciones. Me ha pasado o he tenido el inconveniente de que a veces yo subo la nota, pero la plataforma tiende a no guardarla, entonces a ustedes no les aparece. Y yo ya la tengo registrada en mi herramienta de evaluación, pero ustedes no en plataforma. Entonces, por favor, siempre estar anuentes y revisar la plataforma para que estén sus calificaciones. Esto hacerlo durante estos días. Hasta la fecha ya está calificada la programación número 3. La número 4 yo se la voy a calificar durante esta semana, por lo que la siguiente semana ya pueden revisar ustedes la programación número 4, cuál es la calificación que obtuvieron. Entonces, por favor, siempre revisar esta cuestión para que después no les genere a ustedes ningún problema, porque ya a veces pasar las evaluaciones o en las evaluaciones a mí se me dificulta poder corregir los punteos porque ya se me deshabilita la plataforma, tengo que pedir autorización, entonces es más complicado. Entonces, por favor, siempre revisar y estar anuentes a ello. Otra información, no sé si ya les avisaron que el día de mañana se suspendieron las clases. Sí, señor, por cuestiones de evaluación diagnóstica. Ah, sí, entonces sí. Entonces ustedes siempre, ¿verdad? Yo sé que ustedes ya tienen las instrucciones y por favor su puntualidad a la hora de ustedes hacer esa prueba. De verdad, ellos son muy puntuales y tienen bastante, son bastante disciplinados o tienen bastante orden en cuanto a la puntualidad. Entonces, pero es un procedimiento al que todos nos hemos sometido. Muy bien, entonces ya están informados de ello. Les hago este recordatorio, por favor. Y si tienen alguna duda o pregunta con algún punteo o con alguna tarea, ya saben que me pueden escribir. Muy bien, con eso finalizaríamos nuestra clase del día de hoy. Les agradezco mucho por su atención y por su participación y nos miramos en la siguiente clase. Adiós, señor. Adiós.